Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en este viernes en el espacio del Café Filosófico. Bienvenidos a todas las personas que se conectan con nosotros. Gracias por acompañarnos. Nuevamente gracias por sus comentarios, por ese cariño. De verdad que vivimos muy agradecidos con todos ustedes por la buena acogida que tiene este espacio. Los saludo en este viernes a todos ustedes y obviamente a nuestra maestra Tita Llano. Tita, bienvenida. Gracias, Jorge Iván, gracias por una noche más de filosofía, gracias contertulios. Voy a decir algo fuerte, pero como en chiste. ¡No nos morimos! Pero yo vine así como fantasmagórica un poquito. Pero tienes unos accesorios muy fantasmagóricos para esta noche. Sí. Mostranos que ese anillo. A raíz de lo que hablábamos de la presencia de la muerte, así que no es. solo sea una imagen muy mexicana, los aretes, sino hacernos amigos de esa imagen y todo lo que nos puede evocar y regalar. De eso vamos a hablar ahora, todo lo que nos puede regalar la idea de muerte. Y si la tenemos que representar con estas figuras, pues hagámoslo. Así es, bueno, bellísimo. Ya hiciste el saludito a nuestros amigos de México también, varios comentarios de personas que nos ven desde este hermoso país. Hoy vamos a seguir con este tema porque, bueno, aparte que es muy importante y muchas personas lo resaltaban en sus comentarios, qué importante hablar de la muerte y esta mirada que tú nos compartías. Ya viene el día, pues, que conocemos como el Día de los Muertos, ¿sí? Entonces, bueno, que sea eso también un pretexto, por eso hoy nos está acompañando esto. ¿Qué me vas a servir hoy, Jorge Iván? Mira qué delicia. Pues por la copita que veo, vamos a estar de tequila. ¡Viva México! Vamos a estar de tequila, viva México, poquitico. Bueno. Un poquito. Qué rico. Pero hay que decirlo porque aquí en Medellín, bueno, y en Colombia, estamos en ley seca, ¿cierto? Tú te vas a quedar aquí con nosotros, entonces por eso lo hacemos, ¿sí? Sí. No para que pues, también digan que sí, estamos en la casa y aquí responsabilidad. nos vamos a quedar. Así es, porque sabemos que estamos en una situación crítica. De entrada, nuevamente recordarles, pues creo que es una responsabilidad también de nosotros. Cuidémonos, por favor, en todo ese tema. Bueno, aquí en Colombia y en Antioquia propiamente estamos en un fin de semana también muy atípico, así que es de nosotros también cuidarnos. Y entonces una buena bebida, pues obviamente espero que tú la puedas disfrutar mucho en esta noche. ¿Cuántos años viviste tú en México? 5 años, 5 hermosos años. Mejor dicho. ¿Y tienes la nacionalidad, me habías contado? Sí. Nacionalidad mexicana y todo, ¿no? Entonces conoces muy bien la cultura, para quienes no sabían. Tita, salud, ¿sí? Una gran terapeuta también. Tú haces terapias ahí a nivel particular. Si están interesados nos escriben también. Que valga la cuña. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema tan bello que empezamos hace 8 días, ¿cierto? Hablando de la muerte. Y vamos a abordarlo también, como tú lo decías, de qué tan importante es hablar de ella y todos los beneficios que nos trae. Entonces, mientras ustedes también se toman algo allí en sus casas, mientras comparten con nosotros, vamos a ir escuchando una buena música. ¿Qué música estamos escuchando? Vivaldi, volvimos con Vivaldi, que lo habíamos escuchado en algún momento, pero solamente una cosita de él, la música programática. Lo escuchamos, el sacerdote rojo por el pelo rojo, italiano, sacerdote católico, y bien tan conocido por las 4 estaciones. Jorge Iván, me pareció pertinente que nos acompañara esta música y estamos escuchando en este momento invierno y luego al final otra vez cerramos con invierno. Porque la vida, la muerte es un hecho que hace parte de la vida, y dice Séneca, es el hecho más importante de la vida. Y nosotros nos podemos acostumbrar, creo que las personas que viven en lugares con estaciones, no nosotros, Jorge Iván, asisten, se familiarizan con el nacimiento y la pérdida, el nacimiento y la pérdida. De hecho, una tesis de grado mía de una maestría fue sobre eso. Creo que las personas, las que nos escuchan en Europa, las personas que viven en Argentina, incluso se viven las estaciones, nosotros aquí junto al Ecuador no, tienen más posibilidad de asistir a eso de que las cosas nacen y mueren, mira los mismos árboles. En cambio nosotros aquí en el trópico todo permanece, la eterna primavera, las mismas frutas siempre, nosotros no tenemos que cambiar de baúl, de ropero, nosotros no tenemos que conservar cosas, ese asunto del tiempo, porque somos seres
narrativos, somos seres del tiempo, habíamos mencionado el pasado, el presente y el futuro, cómo se funden ahí en la muerte, y eso es tan doloroso la semana pasada. Entonces, es muy distinta y en esa tesis inclusive yo planteaba cuál era la postura ética, ojo, por dónde me estoy yendo, Jorge Iván, y ahorita lo vamos a mencionar, qué diferencias puede haber en la postura ética entre una persona que asiste a la muerte, a la vida, a la muerte, a la vida 4 veces al año, y personas como nosotros del trópico que no conocemos ese proceso realmente. Es muy linda la historia de cómo hice yo esa reflexión para luego convertirla en una tesis de maestría, pero ahorita no podemos pues contar la anécdota. Pero eso va a salir porque uno de los regalos de la idea de muerte, Jorge Iván, la muerte nos aniquila, eso no lo vamos a discutir, Jorge Iván, la muerte nos va a eliminar, la muerte vamos a dejar de existir en esta manera como la conocemos, Jorge Iván. La muerte física, pero la idea de muerte nos salva, la idea de muerte nos salva, y ese tendría que ser el tema central de hoy, cómo la idea de muerte nos salva e inclusive nos hace sujetos más éticos, Jorge Iván. Sí. Perfecto, bellísimo eso. La idea de muerte nos salva. Esa idea la es la condición de una vida auténtica, Jorge Iván, es el detonador de una vida auténtica, del enriquecimiento. O sea, el hecho de que nosotros pensemos en la muerte, Jorge Iván y queridos contertulios, hace que nosotros vivamos de una manera distinta, crezcamos y nos desarrollemos de una manera distinta, suframos y nos enfermemos y tengamos una actitud hacia la enfermedad de una manera distinta, nos relacionemos de manera diferente. Y ya el tema de la ética lo hemos tocado aquí muchas veces. Exacto. Entonces, finalmente el regalo de la muerte es una vida más ética, Jorge Iván. Eso hay que tocarlo. El regalo de la muerte es una vida más ética. Sí. Bellísimo esas ideas. No, mejor dicho, esto va a estar súper interesante hoy. Entonces, para que de entrada estemos en materia, bueno, saludar a nuestro patrocinador, Línea Estética. También gracias a Línea Estética por vincularse con este espacio. Recuerden, esta tienda, esta empresa de productos de belleza, los invitamos a que se ingresen a la página para que conozcan más sobre esta gran tienda de belleza. Tita, bueno, entonces vamos a hablar de la muerte desde esa mirada tan positiva, sí, ¿no? Cuéntanos entonces. Entonces yo quiero recordar para que tú los tengas ahí, como que los sentemos aquí junto a nosotros, les ofrecemos un tequilita, ahora que nos imaginamos ese Día de Muertos tan bello. Bueno, que no es una herencia, es bonito que México lo haya conservado, pero en este momento en España, si vamos por las calles de España, de las distintas provincias, encontramos en las pastelerías huesitos, sí. Entonces huesitos de mazapán, entonces es una idea realmente, pues hay discusión, ahora no vamos a hacer historia, qué tan auténtica es ese Día de Muertos de solamente indígena en México, qué tanta influencia hubo con la conquista y la colonia española. Lo cierto es que sí está en varios pueblos de América, pues que tienen una población indígena grande, Bolivia, Ecuador, algo de Perú, Guatemala, obviamente, sí. Pero esa idea de muerte y ese poder jugar con la muerte es lo que nos puede regalar muchas cosas. Entonces quiero, como si estuviéramos en Día de Muertitos, citar a esos filósofos y tú me los recuerdas para que nos iluminen. El primero, Platón, la frase que le acuñamos a Montaigne no es de Montaigne, de hecho yo dije que él había renunciado ya hacia los 50 años hacia esa frase, había pensado otra cosa. Platón es el que dice: filosofar es aprender a morir, aprender a vivir es aprender a morir es aprender a vivir, lo hereda Cicerón y de ahí llega a Montaigne. Entonces ya ahí es importante, por eso a los filósofos se nos hace más que fácil, porque fácil es una palabra fácil, se nos hace hermoso hablar de la muerte. Yo creo que así como ustedes en teología se hacen tan amigos de la hermana muerte, nosotros también en filosofía nos hacemos muy amigos de la hermana muerte, y tú pues como sacerdote católico más obviamente. Y me gusta además hablar del tema porque hemos estado muy cerquita de la muerte en estos días, Jorge Iván. Yo creo que si hay una reflexión, más o menos todos los temas los hemos escogido de acuerdo a las demandas de nuestros contertulios en una vida diferente este 2020, ¿no? Entonces se nos han muerto personas que pensábamos que no se iban a morir. A ti y a mí se nos murió una amiga el viernes pasado que no esperábamos, y yo recuerdo a Séneca con la muerte de ella, porque Séneca dice, para seguir citando a los autores, que
es capaz de disfrutar plenamente la vida aquel que está ya listo para perderlo. Ese es el que es capaz de disfrutar plenamente la vida, el que está listo para perderla. Y hablaba con una amiga de tu amiga y mía muerta, con una amiga en estos días, y ella me decía que Marta Cecilia le había dicho que ella ya estaba lista para morir, que estaba lista, o sea, que era un fruto maduro, me dijo la amiga Marisol, que era un fruto maduro. Entonces me recordó también la escena de nuestra amiga cuando su marido tiene un infarto este año y ella se mete a bañar, quiero repetirlo, y ella dice, si ya fue, o sea, ella consideraba que la relación con su marido era una relación madura. Aclaremos esa palabra madura, tan mal utilizada. Decimos que el niño de 7 años sea maduro, pues ser maduro a los 7 años es comportarse como un niño de 7 años y llorar por un carrito a los 7 años, pues es que a los 7 años uno llora por la llanta de un carrito, y ser maduro a los 15 es comportarse como a los 15, y ser maduro a tus 25 así es. Comportarte como de 25, ¿cierto? Ese es ser maduro. Entonces decía esta amiga Marisol que Marta Cecilia era una fruta madura, y así seguramente lo pensaba nuestra amiga, que también su marido le dio un infarto, que era una relación madura. Entonces con eso recordé a Séneca. Pero antes de Séneca yo ya había mencionado a los epicúreos cuando dicen que la muerte, lo he mencionado porque ha salido varias veces, que la muerte es el hecho más importante de la vida, es el hecho más importante de la vida. San Agustín inclusive dice que la conciencia del ser, San Agustín, es de cara a la muerte. O sea, la definición del ser es de cara a la muerte. Luego Heidegger, déjame que diga esta frase que, yo sé que debe disgustar a los filósofos, nos encanta repetirla, es provocativa. Heidegger dice: el hombre es un cadáver que anda. Suena truculento, pero sí, es un cadáver que anda, porque lo que está diciendo es que el fin está desde el inicio. Jorge Iván, desde que nacemos estamos muriendo. ¿Qué necesitamos para morir? Estar vivos, es lo único que necesitamos. Hay muertes tan insólitas que decimos, pero ¿cómo se pudo dar muerto? Pues es que no necesitaba sino estar vivo. Y finalmente Freud, cuando dice que la vida, el saber la vida transitoria, el conocer de la vida transitoria, la transitoriedad de la vida, enriquece mucho la vida misma, y que la pérdida de riesgos la empobrece. Entonces ahorita incluso yo quiero sustentar eso de Freud, porque realmente esa conciencia de muerte, en resumidas cuentas, Jorge Iván, lleva a un mayor desarrollo humano. Así lo voy a repetir. La muerte física nos aniquila físicamente, pero la idea de muerte lo único que hace es salvarnos, y podemos tener una vida más plena, más desarrollada humanamente a partir de esa conciencia. Entonces, Jorge Iván, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos pues todos? ¿O entonces nos enfermamos? No, pero es que hay gente muriendo alrededor nuestro siempre. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no platicamos con esos moribundos el duelo, el rito de la agonía que yo mencionaba la semana pasada de Laín Entralgo, que está desaparecido? ¿Por qué no conversamos más sobre los que van a morir? Yo en estos días visité a una persona amiga que va a morir, con toda la conciencia de que va a morir, ¿sí? Y es muy bonito esas visitas en que sabemos, en que nos estamos despidiendo, podemos aprender también de ellos, ¿sí? Así es. Una pregunta así medio suelta, sí, porque alguien me decía, pues me pones a pensar como en eso, ¿qué es mejor? ¿Que sea algo de repente o tener tiempo de despedirse? ¿Cierto? O sea, como sí, esas muertes que son así como... Sí, hablemos para el deudo, siempre los duelos, pero ya eso es en los psicólogos, lo han trabajado, y los médicos que trabajan el duelo. Aquí en Colombia tenemos un grupo fabuloso respecto al duelo. En relación con los deudos, para el deudo siempre es más difícil la elaboración cuando es de repente. Cuando ha sido el proceso de una enfermedad, de un deterioro de la vejez, hay todo un tiempo para asimilarlo. Hablemos ahora del muerto, del difunto, hablemos de él. Pues obviamente que una persona que tiene conciencia de muerte y que sabe que va a morir, debería agradecer a la vida ese tiempo que le está dando para revisar muchas cosas. Pero entonces yo pienso que nosotros, por eso recordábamos el rito de completa la semana pasada, cuando decíamos, ¿por qué no asumimos, Jorge Iván, que podemos morir todos los días? ¿Por qué no nos asumimos finitos? Entonces yo pienso
es una opinión, pero psicológicamente también es mejor. Sí sé que psicológicamente es mejor. La persona que sabe que va a morir, si lo asume bien, si tiene un buen acompañamiento psicológico, filosófico, espiritual, de un trabajador social, realmente es un regalo saber que va a morir en 15 días, en 3 meses, cuando incluso te dan el tiempo, porque tiene chance de hacer muchas cosas, pero no deberíamos llegar allá, Jorge Iván. Ese va a ser el motivo de la plática hoy de nuestro café. No deberíamos llegar allá, deberíamos saber que todos los días vamos a morir. Es más, Jorge Iván, ¿por qué creemos que el otro viernes 7 va a haber café filosófico? ¿Por qué crees que yo te quiero tanto, Jorge Iván, y que no voy a dejar de quererte? ¿Por qué no dudas que yo pueda dejar de quererte, Jorge Iván? O sea, es finito, o sea, eso me hace a mí más responsable contigo. Te hace a ti más responsable conmigo. O sea, ¿cómo debo morir? ¿Cómo quiero morir yo? ¿Cómo quiero morir yo? Por ejemplo, yo tengo mi caja lista con todas las instrucciones a mis hijos. Suena lo que sea, el adjetivo que sea. Es posible, y gracias a México, que haya habido una influencia mexicana grande, pero yo tengo mi caja lista, las instrucciones listas, mi discurso listo, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo mucha conciencia de que yo voy a morir. ¿Sí? De que somos finitos, la fragilidad. Entonces, eso nos haría más delicados. La conciencia de finitud la tomamos en el respeto, cuando vimos el café del respeto. Si yo sé que todo eso es frágil, si yo sé que mi cuerpo es frágil, que tampoco va a aguantar más de 3 tequilas, querido Jorge Iván, no creas que de 3 no me paso, ¿sí? Aunque vaya a dormir aquí, si yo sé que mi cuerpo es frágil, lo cuido, lo respeto y no tomo más de 3 tequilas. Jorge Iván, ¿para qué nos vamos a poner a pelear ahora si la silla iba a ser allá o acá? Si yo me sentaba, tú me proponías que me sentara allá. No, Jorge Iván, ya me acostumbré. Un día me sentaste allá. Yo ya me acostumbré a sentarme aquí. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear, Jorge Iván? En la tarea de perfeccionamiento, y yo no quiero que suene arrogante, pero el mismo Jesús dice, sed perfectos como mi Padre Dios es perfecto, ¿cierto? O sea que la tarea de perfectibilidad sí es una tarea del cristianismo, y a mí me ha perfeccionado mucho, Jorge Iván, en medio de una posible discusión, en medio de un disappointment, de un desconsuelo, de un desconcierto, quedas así como saber, voy a morir, es tan corto, voy a morir, esta persona va a morir, no vale la pena. Yo creo que sí nos perfecciona mucho el sabernos finitos, el sabernos frágil, nos da más respeto, nos da más paciencia, como que yo digo, ay, ¿para qué voy a pelear con Jorge Iván por una silla? Exacto. Pues ¿para qué? Si yo mañana cuando salga de aquí puedo morir. Estoy muy dramática, pero es que así sí, es que tenemos que poner. Dramática, no, Jorge Iván, así es que tenemos que poner. Por eso siento déjame. Que morir esta noche. No, déjame incluso, mira, hay unos literatos, unos escritores rusos, León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, León Tolstoy, La guerra y la paz, Pedro el protagonista en La guerra y la paz, las primeras 900 páginas de las 1500, esas obras clásicas que eran así de grandes, las primeras 900 páginas, Pedro es un vagabundo que no sabe ni qué hacer en la vida, buscándole sentido, ni buscando nada, no hace nada en la vida. A partir de que va al pelotón, y es el sexto en el pelotón de fusilamiento, y se salva por una X razón, las otras 600 páginas, la novela es la redención de Pedro y el desarrollo humano de Pedro, que ahorita vamos a hablar en qué consistiría ese desarrollo humano a partir de la conciencia de muerte, cómo se caracteriza ese desarrollo humano, que lo podemos derivar ¿de dónde? De estas novelas, Jorge Iván, que son retratos. Tú sabes que estos escritores rusos son unos escritores muy psicológicos, ¿sí? muy psicológicos. Su otro personaje, un burócrata en La muerte de Iván Ilich, le da una enfermedad horrible y se da cuenta cuando está muriendo que está muriendo mal, ojo Jorge Iván, porque ha vivido mal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mencionaba yo ahora que yo tengo la caja lista? Sí. Porque yo tengo muy claro, Jorge Iván, cómo quiero morir. Yo tengo muy claro cómo quiero morir. Realmente yo quiero morir de una enfermedad que no duela, pero también tengo muy dibujado mi funeral en la mente, Jorge Iván. No pretendo ser ejemplo, no es esa la pretensión, pero creo que si nosotros en la vida nos ocupamos de cómo quiero morir o cómo merezco morir yo, que me lloren, dice Manuel Mejía Vallejo, nuestro escritor antioqueño, uno se muere cuando lo olvidan,
que es, él parafrasea frases muy comunes, uno se muere cuando lo olvidan. Entonces, si yo sé que quiero morir, que me recuerden, que no quiero morir, el Kadish de los judíos, el Kadish, la oración que hacen en colectivo, cuando el duelo, y es que si los hijos recuerdan a los padres nunca morirán, y eso es importantísimo ese Kadish o Kadish. Entonces, si yo sé cómo quiero morir, entonces viva. A ver, Jorge Iván, ¿usted tiene muy claro cómo va a morir? Entonces viva de acuerdo, viva que merezca esa muerte. Eso es lo que no hacemos. Entonces este personaje, que no recuerdo su nombre, en la muerte de Iván Illich, pues Iván Illich, qué boba. Tolstoy, él se da cuenta que está muriendo de una manera mala porque ha vivido mal su muerte y trata como de devolverse y cambiarlo el poco tiempo que le queda, ¿sí? Entonces, bueno, lo que han visto, por ejemplo, los psicólogos frente a los suicidas fracasados, lo que podemos ver de la literatura, lo que podemos ver de personas que han reflexionado a la muerte, ese mayor desarrollo humano. ¿En qué consiste? Mira, las personas que tienen conciencia de muerte o que han estado cerca de la muerte o que han estado enfermas y ahora las tenemos mucho, o sea, preguntémosle a ese que regresó del COVID, que se recuperó, ¿qué sintió? Es más, hay personas en este momento que están enfermas no de COVID-19 sino de otras cosas y están siendo atendidas de una manera diferente, digamos, no con tanta calidad porque los médicos están agotados, porque hay muchos médicos enfermos, porque los recursos están yendo para atención del COVID, entonces también no están tan bien atendidos y hay otra gente muriendo de otras cosas, o sea, sí se ha incrementado el asunto de morir de COVID o de otras cosas y se nos han incrementado los muertos conocidos, cada vez son más conocidos, ¿sí? Entonces eso nos tendría que hacer reflexionar, ¿sí? Mira, ¿en qué se ve ese desarrollo humano? Son como unas constantes, en una conciencia del presente. André Comte Sponville, el filósofo francés que cito tanto, dice que el instante, él lo dice bellísimo, el instante no es morada para el hombre, el instante no es morada para el ser humano, es el presente, porque vivir en el instante sería la mala idea que tenemos del hedonismo, de gastémonos la vida, ¿cierto? Porque esto ya se va a acabar, eso es vivir en el instante, vivir en el presente de cara al futuro, a un futuro responsable del que ya hemos hablado. Entonces las personas con esa idea de muerte viven ya más en el presente, se hacen muy sensibles a las cosas simples. Entonces, ¿cómo no va a mejorar la vida si el mismo Epicuro en la carta a Meneceo, la felicidad, publicada con el nombre pues actual de la felicidad, pero es la carta a Meneceo que ya también recomendé, dice: mientras más económicos en esfuerzo, en sufrimiento, en angustia, sea la consecución de nuestros placeres, hay los placeres necesarios y naturales, pues una persona así que tiene la idea ya de muerte, se va ubicando cada vez más en los placeres que son realmente naturales y necesarios y no en otros, ¿sí? Su comunicación del amor o su comunicación desde el amor es más fluida. Yo lo veo incluso, Jorge Iván, en pacientes que yo atiendo, pacientes neurológicos que pierden el lenguaje, y esa es una manera de muerte. Morir al lenguaje es muy duro. Un paciente de 40, 50, 60, 70 años que pierde el lenguaje por una lesión, un traumatismo intracraneano, una lesión, un accidente cerebrovascular. Y uno ve que hay un desarrollo, que esas personas que se quedan solamente con la mirada mientras uno los rehabilita, resultan siendo personas distintas y comunicando de una manera distinta el amor. Son personas que tienen menos miedos. O sea, si nosotros tenemos la idea de muerte, no privarnos de la angustia existencial, que ahorita hablo de la angustia existencial, sino el miedo a la muerte. Si yo tengo presente esa idea de la muerte, yo voy eliminando miedos y me quedo como con los esenciales. Hay una valoración grande de las cosas simples. Hay una capacidad mayor de asombro, hay una mayor empatía. La persona que tiene la conciencia de muerte, mira lo que yo te digo, más de una vez yo me he escapado, Jorge Iván, qué pena poner aquí mi vida pues como ejemplo la situación, pero más de una vez me he escapado de una disputa innecesaria pensando voy a morir o el otro va a morir, y yo no me meto en la disputa y no me meto en la discusión. Sí. Qué importante esto también para las parejas, bueno, para las familias, para todo el mundo. Claro. Es que sabes que hay que recordar aquí esta mística que yo no he podido, inclusive hoy llamé a un amigo común a preguntarle, dime por favor Hernando,
¿quién dijo eso? Y me decía, yo tampoco. Yo decía, pero eso tan dulce tuvo que salir de tu boca. No, es que yo no me acuerdo. ¿Dónde lo leímos? Bueno, es una mística, pero es que las místicas en relación con los campos de concentración son Simone Weil, pues con esa época, Simone Weil, Stein, pues Teresa, nuestra santa Teresa Benedicta de la Cruz y Etty y Leeson, pero Simone Weil inclusive no es cercana a los campos porque ya muere de tuberculosis, pero de esa época, las tres místicas. Voy a volverlo a contar porque es muy bello y tiene que ver con esto de ten conciencia de que vas a morir, ten conciencia de que vas a morir. Ella llega al tren donde ya la van a meter para ir a los campos de concentración con su hermanito y cuando llega ahí al andén se da cuenta que el hermanito no tiene zapatos o no tiene suéter, alguna prenda le falta y los zarandea y le dice, ¿cómo es que te viniste sin eso? O sea, en una situación de estrés que sabe que ya se van a subir a ese tren, a quién sabe qué, tampoco los que se subían sabían a qué era que iban, ¿sí? Ella en su diario escribe que no vuelve a ver al hermanito y que recuerda que lo último que hizo con el hermanito fue zarandearlo y decirle por qué no tienes tu suétercito, tus zapatos, y se prometió a sí misma, ojo que lo que voy a decir es apoteósico, lo que voy a decir es un detonador de un comportamiento ético, Jorge Iván, o sea, nos libra y nos ennoblece en más de una situación. Lo que ella se prometió a sí misma, nunca voy a volver a decir una palabra que no pueda ser la última palabra. Entonces revisemos cómo nos despedimos ahora, Jorge Iván, cómo se despiden las parejas que tú atiendes, cómo se despide la gente en su familia, en su casa ahora, cómo se despiden, ¿sí? Cuando van a dormir, que podría que no amanecieran, o sea, cómo se despiden. Yo veo gente cuando se despide sale de sus casas y no tiene conciencia de que un carro los pueda apachurrar, que la muerte está, pues probabilidades está más, es más probable en la calle que en la casa, digámoslo así. O sea, ¿cómo es que sales de tu casa y no te despides? Que la palabra que yo diga, que cada palabra que yo diga pueda ser la última. O sea, en ese momento se corta el programa. ¿Qué estoy diciendo yo, Jorge Iván? Eso para que se corte el programa, digamos, aquí quedamos, o se corte el programa de mi vida, eso te hace virtuoso, eso lo lleva a uno, y como es la enseñanza de la virtud que no hemos hablado, Jorge Iván, pero para los griegos la enseñanza de la virtud era por repetición, por repetición, por repetición. Si tú te metes eso en la cabeza todos los días, que mi palabra pudiera ser la última, que mi palabra pudiera ser la última, yo puedo morir, aquel puede morir, tú puedes morir, yo te estoy mirando con disgusto, pero podemos morir, eso te hace virtuoso, eso te hace virtuoso. Sí, y mira que me haces pensar mucho, ahora sí traigo también un poco el acompañamiento que hago a las personas, bueno, lo que me he encontrado, evidentemente las personas que saben que tuvieron un buen cierre, digámoslo así, o un último encuentro con las personas que amaban, afrontan de una mejor manera o mucho más tranquila la muerte de su ser querido. Esto creo que todos lo sabemos, sí. Lo hemos vivido por alguna experiencia de una u otra forma, ¿no? Cuando más les duele es cuando no fueron ni cariñosos ni tiernos en vida, o cuando lo último que yo le dije fue una mala palabra. Entonces, simplemente esto que digo es para reforzar esto que tú acabas de expresar, que me parece tan importante, y ojalá tomáramos conciencia de esto, ¿no? O sea, cómo acabamos nosotros el programa, o sea, cómo acabamos cada día, cómo acabamos, digámoslo así, nuestro encuentro. Sí. Y esto es muy importante y ojalá tomáramos conciencia. Yo creo que realmente cambiaría definitivamente nuestra manera de relacionar. Sí, Jorge Iván, incluso de hecho un día del café recordamos la diferencia entre telos y paras. Telos para los griegos es concluir y paras es acabar, y ellos eran muy delicados en que las cosas concluyeran, no se acabaran. Qué bonito, inclusive, acabamos de decir la mejor parte. Yo creo que tú a veces lo has hecho en los cafés. No, ya con eso ya cerremos. O sea, como cuando uno pero qué bonito también. Qué bonito también. Qué bonito también. Estamos en una visita, estamos en una fiesta, estamos en una relación. Ven, ya, despidámonos en este momento tan hermoso, pero siempre es como estirando las cosas y que las cosas se acaben, que se acabe mi trabajo, ya que me echen, que yo renuncie, que se acabe esta relación de pareja, que ya alguno descubra quién sabe qué, que nos hastiemos, que se acabe esta casa, que ya no la quiero invertir nada, que se acabe, o sea, ya nos cansamos y dejamos que las cosas se acaben. No, que concluyan. La muerte no es acabamiento, la muerte es conclusión. La muerte es conclusión. Bellísimo. Mira, tomo un traguito y sigo. Dale. No, te iba a recordar que nos has prometido dos cosas para que las tengas ahí muy presentes. Bueno, porque ya hemos hablado de la visión positiva de la muerte, creo que es todo esto que nos tienes comentando, lo importante de hablar de esos temas,
porque claro, tú Sí. decías, estoy muy dramática, no, pero es que realmente hay que hacerlo, o sea, y si no nos hablan de estas cosas, podremos seguir viviendo de la misma manera y no vamos a tomar conciencia de la vida. Recuerden que cuando hablamos de la muerte, en el fondo estamos hablando es de la vida, Sí. era como la gran conclusión de hace 8 días. Sí. Aquí lo que nosotros queremos es pensar cómo estamos viviendo de cara a la muerte, ¿cierto? O sea, tomando conciencia que somos finitos, de que vamos a morir, la gran enseñanza será, bueno, ¿y cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy cerrando, ¿cierto? Sí, Eso, sí. entonces eso va a ser. Pero también ese desarrollo humano, acuérdate de Pedro, ¿sí? Para que lo toquemos. Pero entonces, ya que tomaste, dinos eso que nos ibas a decir y nos cuentas sobre el desarrollo humano. Sí, no, el desarrollo humano, mira, pues se manifiesta en actitudes como esas que mencioné, pues de una mayor empatía, de una mejor comunicación, de amor, de un vivir en el presente, de disminuir los miedos, todo eso que mencioné. Pero creo que Heidegger es el que mejor nos resume cuando dice que es el paso de la vida inauténtica a la vida auténtica. Y veamos cómo es en Heidegger. La vida inauténtica es esa de estar en el mundo de afuera sin reflexionar sobre nosotros mismos, es sobre lo pasajero, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que podemos morir, nos hacemos cargo de nosotros mismos, nos hacemos responsables, nos configuramos. Entonces, tenemos una vida consciente en todo, en la alegría, en la tristeza, o sea, nos ocupamos de nosotros. La vida auténtica es que yo llegue a ser lo que estoy llamado a ser. De hecho, la invitación de Heidegger es: llega a ser lo que estás llamado a ser. Esa es la autenticidad. También lo hablamos un día que hablamos de un anillo mío de plástico, que era ser auténticamente plástico o no. Entonces, llega a ser lo que estás llamado a ser. Cuando tú sabes que la vida es frágil, que la vida es finita, no te queda más que, en relación con los otros, la ética. Mira, entonces hay un desarrollo humano con la ética. Ahí Sabater también lo había mencionado en otra ocasión. Dice que somos éticos para no aproximar al otro a un estado de tristeza tan parecido a la quietud de la muerte. Entonces, yo no quiero que tú estés triste por mí, porque cuando tú estás triste o deprimido, Jorge Iván, te aquietas, y te aquietas el ánimo, aquietas tu cuerpo, aquietas tu actividad, y esa quietud se me parece a mí mucho a la muerte, y yo no quiero verte parecidito al Jorge Iván muerto, ni por nada. Entonces, por eso soy bueno contigo. Soy bueno contigo porque quiero que me recuerdes, quiero ser buen recuerdo en ti, ¿sí? Mira el Kadish judío, quiero ser buen recuerdo. Uno se muere cuando lo olvidan, ¿no? El respeto, el conocer la fragilidad, el conocer que el otro se va a morir. Cuando nos volvemos tan pacientes con nuestros papás y nuestras mamás, Jorge Iván, de ya avanzada edad, pues que tienen las cosas propias de la edad, pero también tienen defectos. ¿Por qué se da tanto? Tú lo debes asistir, se da tanto el perdón de los hijos hacia sus padres jóvenes. Ay, porque yo creo que finalmente entienden lo que debimos haber entendido años atrás cuando eran jóvenes. Es el papá, es la mamá, eso es lo que tuvo para darme, eso es lo que es, eso es lo que hay, lo que dicen en Colombia, eso es lo que hay. Y terminan aceptando a ese papá y a esa mamá como es y siendo compasivos. O sea, también esa conciencia de muerte nos hace más compasivos, y ya hemos hablado de la compasión, ¿sí? Porque nos hace saber que el otro puede morir, que el otro es frágil. Pero hay otras salidas de la muerte. Realmente el ser humano busca la inmortalidad. Cuando yo digo que como sé que voy a morir, quiero volverme inmortal, porque una vez que nos sabemos mortales, la primera salida es cómo me hago inmortal. Entonces ya el problema de los seres humanos no es no morir, Jorge Iván. El problema de los seres humanos es cómo nos hacemos inmortales. Y más o menos hay 5 salidas. ¿Cómo nos hacemos inmortales? Una salida... Que podemos hacernos inmortales. O sea, sí, de entrada, claro. De entrada es muy importante. O sea, podemos ser inmortales. Claro. Pero quizá, no como nos lo vende hoy. Pues, no, quizá no. Claro. Quizá no salir en la enciclopedia, pues en la enciclopedia ni virtual ni de papel que me tocó a mí, porque un miedo a la muerte se expresa en ese deseo de fama que critica tanto Epicuro. El deseo que tenemos nosotros de reconocimiento y de fama es para que no muera, tener fama para que no muera, pero mira, o sea, ser inmortal en el seno de mi familia, lo que yo mencionaba en otra ocasión. A mí me dicen que yo soy muy parecida
a un abuelo mío y yo no compartí con ese abuelo, aunque fuimos coetáneos, es decir, él estaba vivo cuando yo había nacido, no compartimos la ciudad y dicen que hay cosas mías de ese abuelo. Entonces yo tengo esas cosas del abuelo, pero porque las he escuchado, o sea, ese abuelo está muy presente en mi familia porque hablan de él y yo seguramente heredé, fue el recuerdo de él, qué cosa tan linda, y el abuelo puede estar tranquilo que tiene una nieta que se parece a él, pues eso no te parece muy bello. Sí, sí. El abuelo es inmortal y ni siquiera lo conocí, entonces ¿cómo me hago inmortal en la mente del otro? 5 formas nos dijiste. Listo, entonces un modo de salir, 5 modos de salir, de luchar por la inmortalidad, es esa relación que tenemos con la naturaleza, Jorge Iván, de querer vencer todo el reto que es la naturaleza, ¿sí? Entonces a nosotros no nos da miedo y nos vamos a vivir y hacemos un edificio junto a unas cataratas y construimos casas en las montañas y nos vamos a vivir a la selva y hacemos safaris y nos metemos en un carro a ver tigres y jirafas, ¿sí? Entonces como que decimos, vamos a poder, es una forma de hacernos inmortal, todo lo que hemos vencido con la naturaleza. Otra es el modo experiencial, todas las experiencias pues creativas, el modo creativo que tenemos. Sabemos que vamos a permanecer por nuestras obras, entonces escribimos libros, damos testimonio, somos seres humanos buenos para que los otros nos recuerden, hacemos proyectos, defendemos personas, todas nuestras creaciones grandes o pequeñas. Es otro modo de la inmortalidad. Uno que tú conoces muy bien, que es el modo trascendental de los místicos, ¿sí? De la pérdida de uno mismo, en un presente que ya es eterno, la pérdida del yo en un presente que es eterno, que solo se entiende a la luz de la mística y que no tiene cabida hoy adentrarnos en eso porque es un tema muy extenso. Otro es el modo biológico, de la perpetuación de la especie, del tener hijos, eso está en el Kadish también, el tener hijos, porque pues con los hijos biológicamente nos perpetuamos. Y el otro modo es el teleológico teológico, que es tener una vida más elevada de esa vida animalesca que tenemos, tener una vida más elevada, ¿sí? Tener una vida más elevada. Todos buscamos una vida más elevada, Jorge Iván, todos la buscamos, ¿sí? Estoy tomando nota muy juicioso, porque eso está muy interesante. Mira, por ejemplo, el arte, que ya habíamos mencionado, Vivaldi, que estamos escuchando, está muerto, está súper presente en su música. Sí, como Celia Cruz está súper presente. Pero los escritores. Los escritores están presentes a través de su obra, ese es el modo creativo, ¿cierto? Entonces se nos han hecho inmortales. Nos estás invitando a ser inmortales. Sí, ¿cierto? Sí, pero qué lindo ser inmortales en vida, Jorge Iván, que yo me vaya y tú me recuerdes, tú me traigas al corazón, que yo me vaya y que tú desees que yo esté viva, que sería cuando hablemos de pronto el otro viernes de esas otras muertes, que son la muerte de la voluntad, la muerte del deseo, ¿sí? Sí. Que es algo muy importante para ratificar la vida, ¿sí? Mira, bueno, en otras palabras es lo que nosotros escuchamos, dejar huella. ¿Cierto? Sí, que claro. dejemos huella de una u otra forma. Pero que la dejar huella no sea la fama, Jorge Iván, no sea, exacto. Pues si puede ser, pues sí, o sea, si eso viene por añadidura, fue la fama en tu disciplina, que es la medicina, que es la economía, que es la biología, listo, eso viene por añadidura, pero dejar huella mínimo en tu prójimo, en tu próximo, que es la familia, que son tus amigos, ¿sí? O sea, dejar huella cada día, que tú quieras que yo vuelva. ¿Qué tal que un día tú digas, no, yo no quiero que ella vuelva al café? No, tú eres inmortal para mí. Ya. Sí, sí. Entonces Heidegger, para terminar la idea de Heidegger, dice, ese paso de la vida inauténtica a la vida auténtica no se da por mera contemplación. Yo sé que ahí tú, déjalo así, Jorge Iván, porque tú me puedes refutar con todo lo que tú has estudiado de la vida contemplativa, mística, nuestros santos, Juan de la Cruz y Teresa, pero dejémoslo así, que Heidegger no estudió a los santos. Listo, entonces él dice, no es por la vida de la contemplación, es por unas situaciones de urgencia, que son las que llama Jaspers, Heidegger ateo, existencialista ateo, y Jasper, existencialista creyente. Entonces,
Dice Jasper, es por las situaciones límite. Entonces, mira, Jorge Iván, ¿cuáles son las situaciones límite? La enfermedad, la muerte, el azar. ¿Por qué eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar? ¿Por qué, Jorge Iván, nos tenemos que enfermar o se tiene que enfermar a alguien? ¿Por qué tenemos que perder algo para saber que las cosas son frágiles? Pues bueno, si la experiencia de los otros nos sirve, bien, que es lo que dice Jasper, no reaccionamos, no tenemos una vida auténtica, sino cuando la construimos a partir de esas situaciones límite. Y yo me quejo y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos imaginar la muerte, la del otro, que tengo que respetar? Si me imagino la muerte del otro, yo empiezo a quererlo distinto. Mira, yo tuve en estos días un amigo en el hospital, no de COVID-19, enfermo de otra cosa. Y entonces, filósofos, nos tratamos un poquito brusco. Los filósofos entre colegas nos tratamos brusco. Y las conversaciones no son tan amenas como esta. Las conversaciones son muy pesadas, son en el parágrafo 3b de la traducción de la República de Alianza Editorial. Son horrendas, no es esta filosofía amena, son conversaciones vanidosas, son conversaciones, pero nos queremos y son fuertes. Estuve en el hospital, nos tratamos fuerte y me decía que lo tratara dulce, que lo tratara suave, y yo creo que yo no voy a volver a tratar a esta persona fuerte. Ya salió del hospital y yo digo, pero ¿por qué tenía que irse al hospital para que yo supiera que no lo puedo tratar, que finalmente no le gusta ese trato rudo mío? ¿Por qué tenía que irse al hospital? Y me decía, claro, yo decía, porque está débil allá en el hospital, entonces por eso me dice, no, yo no lo voy a volver a tratar tan rudo, porque puede morir. A tratarlo distinto. Sí, mira que es un bonito y es un amigo nomás. Entonces, Sí. entonces que cambiamos por la muerte, si cambiamos por esa idea de muerte, viva la idea de la muerte. Así Sí. es. También nos anunciabas sobre la angustia existencial, ¿cierto? Sí, Interesante entonces eso. la angustia existencial es diferente al miedo, porque la angustia viene de angosto, Iván. Angustia y angosto es lo mismo. Yo me metí en un camino angostito, que de repente metí en un camino angostito. Entonces la angustia no la tenemos que eliminar. Los que no saben vivir la angustia son los que llegan a donde el psicólogo y a donde el psiquiatra, porque llegan con miedos. El miedo es una angustia disfrazada, ¿sí? Entonces la disfrazamos de muchas maneras. La angustia existencial es algo que hay que vivir, porque es lo que me hace tener una vida auténtica, lo que me hace ocuparme de mí mismo, lo que me hace ocuparme del otro, lo que me hace, inclusive para nosotros es tan angustiante, pues en filosofía, déjame que lo diga con todo respeto, tú sabes y los contertulios ya saben, ha salido que yo soy católica, pero déjame que lo diga con respeto. En filosofía, pues Dios es una creación, Dios es un objeto ideal, ¿sí? Entonces, qué bonito que esa angustia existencial inclusive nos ha llevado a pensar en Dios. Bueno, digamos algo chistoso, que no es chistoso de lo simple. Tú y yo estudiamos las pruebas de la existencia de Dios. Los dos las estudiamos en filosofía y tú fuera de eso en teología. De San Buenaventura, de San Anselmo, que son preciosas. Bueno, las pruebas de la existencia de Dios. ¿Sabes cuál es la prueba de la existencia de Dios que yo le hago a la gente? Mira, Dios está en tu mente. Sí, pues tú cómo me vas a alegar que Dios no existe si existe en mi mente, Jorge Iván. Pues está ya en mí, porque yo creo en Él, está en mí. O sea, otra cosa es que sea real. Tú me estás preguntando si Dios es real o si Dios existe. Dios existe, Jorge Iván, porque ya está en mi mente, porque mi vida está guiada por eso que está en mi mente y que yo llevo a mi corazón y que yo llevo a mi modo de vida y que me regula, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a negar? Pues mi prueba de la existencia de Dios no es tan bella, porque esas pruebas de la existencia de Dios han sido pues ejemplarizantes, además en la forma de discurrir y en la forma de argumentar. Son brillantes todas las pruebas de estos 5 grandes filósofos, pero yo digo, ay, la mía es más simple, pero me parece tan lúcida, pues o sea, ¿cómo voy a decir que Dios no existe si está dentro de mí? Pues así de sencillo, ya yo lo creé. Entonces mira, también la angustia existencial ha llevado a la humanidad a creer en Dios, para no estar solo. La angustia existencial, no el miedo, sino que la angustia existencial ha llevado a trascender, y trascender es ser mejor que yo mismo,
¿sí? Hacer proyectos, convertirme en un proyecto, lanzado adelante, dejar huella, lo que tú decías ahora, saberme un ser de infinito, saberme un ser convocado por el futuro, eso es ser trascendente, esa es una respuesta a la angustia existencial. Pero espérame, ¿sí? entonces otra vez, defíneme Sí, bien la angustia existencial es la que se tiene por el solo hecho de saber que somos seres para la muerte. Lo que pasa es que, ¿por qué nos da miedo la muerte? Nos da miedo la muerte por tres cosas, Jorge Iván, que no he dicho. Nos da miedo la muerte porque porque no sabemos qué pasa después. Se supone que los que creemos en Dios y en el Dios de Jesús y en las otras religiones ya tienen resuelto para dónde nos vamos. Cada religión tiene resuelto para dónde se va. No hay ninguna religión que no tenga resuelto lo trascendente para dónde se va. Total. Y tú y yo, que somos católicos, ya sabemos para dónde nos vamos, ¿ok? Sí. Entonces eso no es problema para ti, para mí. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cierto? El otro miedo es a morirme, que ya lo decíamos el viernes pasado. No es a morirme porque los epicúreos, mientras yo esté viva no estoy muerta, y mientras cuando esté muerta esté viva. Y es más, si nos pusiéramos a ver, Lucrecio dice, la muerte eterna es no haber sido nunca, y ni ser, o sea, no haber sido. Y resulta, Jorge Iván, que tú y yo antes de nacer no éramos. ¿Tú te acuerdas cuando tú no eras? Cuando tu papá y tu mamá no se habían encontrado y ese óvulo no había pensado ser traspasado por ese espermatozoide. Tú ni te acuerdas, yo tampoco me acuerdo, pero ¿cómo no me vamos a acordar? ¿Cómo no me vamos a acordar? No éramos. Jorge Iván, tú y yo no éramos. Entonces dice Lucrecio, pero caramba, antes no éramos y ya somos y vamos a dejar de ser. Pues ya le ganamos a la muerte eterna porque le robamos la vida. Mira qué lindo, pero ¿cómo no vamos a estar contentos? Si ya a la muerte eterna, que es no haber sido y no ser nunca, ya le robamos la vida. Nosotros ya sí fuimos, ¿cierto? Nosotros no traíamos nada y ahora ¿qué nos llevaremos? Recuerda el aforista brasilero, lo quiero volver a decir con que cerramos la vez pasada. Yo no me llevo de esta vida, sino la vida que he llevado. Entonces, la angustia existencial se da, entonces, me falta decir el tercer miedo, el miedo a morirme, el miedo a qué va a pasar con mi cuerpo y el miedo a dejar de existir. Ese miedo en Heidegger es muy lindo porque es la privación de toda posibilidad, es la pérdida de toda posibilidad. O sea, Jorge Iván, la muerte es más posible, es más probable para mí que para ti, por ejemplo. En este momento, digamos la verdad, es más probable para mí que para ti porque yo estoy más viejita que tú, ¿cierto? Entonces mi cuerpito está más acabado. Listo. Pero la muerte es posible para ambos. Pero lo que sí pasa en la muerte, que también lo dice Sartre, no lo dice tan lindo como Heidegger, es que las posibles posibilidades se agotan. Las posibles posibilidades se agotan. ¿Cómo, otra vez, Jorge Iván, cómo viviríamos nosotros, queridos contertulios, la vida si supiéramos que no hay otra posibilidad de pedirle perdón a esta persona, no hay otra posibilidad de verla para pedirle perdón, no hay otra posibilidad de hacer eso bien? Lo haríamos bien ya, viviríamos ya, en la vida en el presente, no en el instante, viviríamos ya, ahora, ¿sí? Entonces, la angustia existencial se da, es por esa tercera miedo a la muerte, en que yo tengo que elegir y que tengo que elegir de la misma manera, de la mejor manera que lo habíamos visto en el café de la autonomía, en el café de la libertad, en el café de las elecciones. Entonces la angustia existencial se da porque yo no soy y tengo que ser, porque tengo que elegir y puedo elegir mal, porque soy finito, porque no estoy definido, porque no estoy determinado, o sea, porque tengo que tener una vida auténtica, Jorge Iván, configurarme a mí mismo, ser proyecto. El hombre es lo que se hace, dice Sartre, es una máxima del existencialismo, el hombre es lo que se hace, y eso es una carga, eso me angustia, eso me estrecha el camino, me angosta. Esa angustia existencial hay que vivirla. Cuando no se vive, cuando no se asume, porque no tenemos amigos con quien conversar con sentido, porque no tenemos un director espiritual que nos acompañe, porque no tenemos quizá una religión de qué asirnos, porque no tenemos la filosofía, porque no tenemos los buenos libros, los buenos compañeros, las buenas novelas, pues entonces eso se nos hace una carga y convertimos eso en miedo. La angustia existencial hay que vivirla y no hay que ahorrársela. Cuando el niño se pregunta por la muerte,
Hay que dejarlo que se pregunte por la muerte. Cuando el niño se asusta, hay que dejarlo. Ya había dicho que viera el pollito muerto, que viera el perrito tieso, etcétera. La angustia existencial hay que vivirla, y es la angustia de que yo me tengo que configurar. Lo otro es el miedo, y con lo otro llegamos no a donde el filósofo, sino a donde el psiquiatra o el psicólogo. Tremendo, tienes toda la razón. Ya que hablas de buenos libros, de que nos acompañen, ¿qué libro nos recomiendas hoy? Mira, traje esta edición de Francis Bacon. Bacon lo conocemos porque es, digámoslo así, el creador del método científico no deductivo, como veníamos con Aristóteles, sino inductivo. El método científico, él escribe además ensayos. Digamos que el ensayista francés es Montaigne y el ensayista inglés es Bacon, Francis Bacon. No Francis Bacon el pintor, no Roger Bacon, que es anterior a él, sí, 3 siglos anterior a él, no Francis Bacon. Y bueno, aquí está con el nombre de la sabiduría egoísta. Eso llamará la atención, que es una sabiduría egoísta. No, está hablando mal, está hablando de los astutos. En la sabiduría egoísta está hablando de los astutos, de los rastreros, sino que son ensayos, y aquí pues esta editorial Taurus lo quiso poner con ese nombre. Sencillamente buscamos los ensayos de Bacon, porque mira qué lindo, son esos libros. Ya sabes que me gustan libros de mesa de noche, ya saben, ya te imaginas cómo es mi mesa de noche. Es que unos libros en que uno pueda tener la lamparita, estar en la cama y simplemente con el sueño, una hojita, 2 hojitas. Ay, cerrar el ojo con tanta grandeza adentro, pues Dios mío, que se duerme bien, es importante. Qué buena forma de morir. Sí, mira, sí, de la edificación, de los jardines, de los litigantes. Él tiene como 50 ensayos, 55, del amor, de los grandes puestos, de los viajes, del imperio, de la astucia, de las innovaciones, de los gastos. Entonces buscamos los ensayos de Bacon, así como en otra ocasión recomendé los ensayos de Montaigne. Son escritos de 1 paginita, 2 paginitas, y nos ilustran mucho. Muero instruido, muero feliz. Sí. Y en la misma línea, sí. Y como he querido recomendar siempre un clásico, un actual o más reciente, y también poesía o literatura, como cuando recomendamos a Whitman, pues entonces la recomendación hoy es esta, porque creo que de pronto en muchos de nuestros contertulios que son muy jóvenes, este autor puede estar olvidado. Jalil Gibran, escrito de múltiples maneras, de hecho, así pues no es su escritura libanesa, pero escrito ya de la manera que sea. El Profeta, que tiene un libro muy lindo, que ese quizá tú sí lo conoces, que Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Hijo del Hombre, Jesús el Hijo del Hombre, y se consigue. Yo me fijé que si se consiguiera, y esto se consigue en cualquier librería. El Profeta y el Loco, en este libro están unas selecciones del Profeta y el Loco. Tiene el Profeta, el Loco, las alas frágiles, bueno, varios. Inclusive Jalil Gibran es pintor. Yo apenas hace unos 5 años tuve la bendición de estar en una exposición de él en el Museo Sumaya de México, ya que hoy estamos tan mexicanos, viendo una exposición de su obra pictórica, bellísima, bellísima. A él se le conoce como el profeta del exilio, y digamos que son ensayos, pero son poéticos. De ahí hemos conocido mucho. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos que la vida te regala a través de ti. Mira, la llegada de la nave, el amor, mira qué lindo, y son poetas, ¿sí? Cuando el amor llame, seguidlo, aunque sus caminos sean duros y empinados, y cuando sus alas os envuelvan, entregaos a él, aunque la espada que se oculte entre sus plumas os hiera, y cuando os hable, creedle. No, pues así imagínate, el sepulturero, el templo, la ciudad santa, el bien y el mal, yo y la noche, rostros, el océano, el alma, visión. Él es católico, libanés, muy influenciado por el cristianismo y por el islamismo, pero él es católico, él es de familia católica, y bueno, entonces crea una figura así como la de Jesús, un profeta que habla, o como la de un Siddhartha Gautama, y habla, es una belleza, se consigue en cualquier edición, y creo que es una forma de filosofar poéticamente. Él muere a principios de 1900 y se pone muy en moda en este movimiento de la contracorriente americana, o el movimiento del hipismo. Los hippies lo acogieron muy bien a Jalil Gibran, los hippies, el libro de los hippies, ¿sí? Bueno, mil gracias por esas recomendaciones, Tita. Yo de este café, bueno, que de todo eso que nos has dicho, definitivamente quedo convencido que es muy importante la muerte, esa visión positiva que tú nos hablas. Ser conscientes de nuestra finitud nos ayuda mucho a vivir, ¿cierto? Bien. A vivir bien. Entonces, 3 cosas que resalto: esa primera, la conciencia.
de la muerte, cómo nos ayuda a vivir bien. Sí. La segunda, me gustó mucho, no lo alcancé a resaltar, pero esa diferencia entre instante y presente, ¿sí? Porque también es muy común esa mentalidad. Y más Viva en el nosotros instante. los jóvenes, no vivamos ya, comamos y bebamos que mañana Yo no lo moriremos, quería algo decir, así. siquiera que lo dijiste tú. Eso es lo que dicen tanto por allí. Sí, sí, sí. Entonces, no, es distinto el instante al presente, Sí. o sea, al presente con una conciencia De futuro. Vivo aquí, ahora, también el solo por hoy de una gran mujer Sí. que tanto conocemos nosotros, Sí. pero ese solo por hoy siempre es con esa conciencia, ¿no? Entonces también es muy importante. Y por último, por favor, no esperemos esas situaciones límites para reflexionar, para vivir, que a veces es muy triste cómo nos acostumbramos a eso, hasta que nos pase, hasta que no nos pase algo bien complejo, ahí no reaccionamos. Por favor, recordemos, no sabemos si mañana moriremos, pero lo más importante es que muramos bien, ¿cierto? Sí. Que todos los días nosotros Sí, digamos, no, y que todos los "Estoy días preparado, muramos. Estoy preparado como Marta Cecilia, Como nuestra Marta amiga, Cecilia. que dijo, pues los que están mal son sus amigas, pero ella le dijo a su amiga Marisol días antes, yo siento que puedo morir, o sea, era una fruta madura. Ser Exacto. frutos maduros para la hermana muerte. Bellísimo. Yo tampoco Sí. es que me quiera poner como ejemplo, pero sí no quiero dejar de terminar este café mejor sin decirlo. Yo me siento muy feliz por eso, ¿sabes, Tita? Aquí Sí. ya que vamos cerrando, porque yo también todos los días me digo, me siento preparado para la muerte. Incluso, Sí. bueno, no he dicho esta palabra porque es más desde Sí. nuestra creencia, pero estoy listo para resucitar. Ajá, Y es por eso, ¿no? sí, Porque creo que sí. todos los días nosotros... Tienen que ser resurrección todos los días. Entonces, digámoslo en un lenguaje laico, porque hemos querido siempre en este café ser muy incluyentes. Además, es Sí. un mandato de Jesús, ser incluyentes, o sea, respetar la diferencia, acoger al otro, acoger al distinto. Entonces, pues tú y yo lo podemos decir, que cada día sea una resurrección, pero en un lenguaje laico que cada día sea un amanecer, que así como el sol se levanta, nosotros amanezcamos como el sol y anochezcamos y muramos a todas nuestras fallas, a todos nuestros defectos, a todas nuestras batallas y amanezcamos victoriosos con una nueva luz, con un nuevo sol, el de nosotros mismos, Jorge Iván. Hermosísimo eso, qué bonitos. Sí. Y cómo hay que amanecer también sanos interiormente. Entonces vamos a dormir, que ahí les Entonces, seca vamos. en Colombia, pero ustedes, por favor, que Pero no están en antes de que Colombia. antes de que Sí, nos ah, despidas, Tita, porque es que iba a decir que como hay que amanecer muy sanos interiormente, recuerden nuestro claro, congreso, por favor. Sí, sí, de Ya es sanación dentro de con el 8 Padre días. Alejandro, importantísimo. Increíble, importantísimo. Sanación Interior, sábado 7 de noviembre, ahí Sí, verán la información, a las 9 de la mañana. Ustedes se inscriben en eventos.monticello.org y allí nos acompañan en este bello evento de sanación interior. Qué importante también, pues, ese tema para nosotros. Y gracias a nuestro patrocinador, Línea Estética, nuevamente a esta tienda de productos de belleza, para que ustedes conozcan todo lo que ellos tienen en su tienda. Tita, ahora sí, vamos a amanecer. Literal, Sí, literal. sí, sí, sí. Cuidémonos, por favor, cuidémonos, eso también es muy importante dentro de la angustia existencial está el cuidado. El cuidado de sí, claro. El cuidado de sí, así sí. que vamos a cuidarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias, contertulios. Sigan Continúen conversando. allá con su bebida, no necesariamente alcohólica. Es un tema difícil. Continúen con su amiga y hermana la muerte. Así es, feliz día también de los muertos allí en México, a En todas las México. personas que lo celebran. Y nos encontramos dentro de 8 días en otro café filosófico. Que tengan un feliz fin de semana y una feliz semana para todos.